Ok, chiquillos. Entonces, en esta tutoría, bueno, vamos a ver lo que es la última unidad, ¿verdad? Del libro. En la unidad 6 nos va a entrar mucho el vocabulario acerca de todo lo que tenga que ver, bueno, recuerden que siempre les salen textos, ¿verdad? Eh, acerca de algunos temillas en especial. Este habla como cosas de graduación y demás, o sea, vocabulario como tenga que ver como con graduación. Nos sale como primer tema gramatical lo que es el primer condicional. La clase anterior a ustedes les apareció lo que es el segundo condicional. Yo les expliqué. Y hoy les voy a explicar lo que es el primer condicional. Es un poquito más fácil, pero no deja de ser un toquecillo como de tener cuidado. Es más fácil el primer condicional que el que vimos la clase anterior. Ok, entonces, ¿qué requiere para cuando nosotros veamos el primer condicional, igual va a aparecer el if? Recuerde el if, que significa sí, pero de condición, ¿verdad? Sí, pero de condición. A la par del if, siempre nosotros vamos a tener el presente simple. Y al otro lado, recuerde que antes utilizábamos el will, ¿verdad? Que es como un auxiliar. Ahorita lo que vamos a utilizar es el futuro simple. O sea, solo escribir will y el verbo queda igual. Entonces, por ejemplo, acá, veamos un toquecito como un ejemplo para que ustedes lo vean. Ese es como cuando ustedes dicen, si yo trabajo, tendré plata. Cuando digan en el futuro, ¿verdad? Digamos, si yo hoy trabajo, a fin de mes tendré plata, ¿verdad? Es exactamente así. Ok. Entonces, vamos a necesitar el if, que significa igual sí. A la par del if, siempre va a estar el presente, el present simple, ¿verdad? Perdón, el simple present, o sea, la primera columna de la lista de verbos. Al otro lado, o sea, después de la comita, siempre va a estar el will y el verbo in present, ¿verdad? Porque el futuro, recuerde que cuando vemos el futuro, siempre utilizamos el verbo en presente, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean el if, aquí el verbo queda exactamente igual. Lo que ustedes tienen que ver es lo de las reglas de la S, ¿verdad? Profe, es que se escuchó como muy Cortado. Sí, ahora sí me escuchan bien. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Sí, es que fue que se me fue como que la señal, yo vi que me marcó como que no tenía internet. Ok, veamos como la 1, chiquillos. En esta dice que nosotros, vean, nos dan un if. Entonces, cuando ustedes vean el if, perdón. No se ve la pantalla. No. Ok, voy a dejar de compartir a ver si es eso. Yo sí la veo, profe. Sí. Profe, yo quería hacerle una pregunta. Es que usted la clase pasada nos había dicho que nos iba a compartir otra hoja de verbos. Ay, sí, que dicho que me recordó. Sí, no se las he pasado. Voy a ponerlo. Past verbs. Vea, ya se me había olvidado que dicho que me recordó, sí. Chiquillos, ¿están viendo la pantalla o no la están viendo? Yo sí, profe. Sí, profe. Yo sí. No, yo no, profe. Yo sí, profe. No.
Ok, al que no le aparece, si quiere como desconéctese de la clase y se vuelve a conectar. Es que la pantalla no le quedó, como que se le congeló. Yo me espero a que se conecte. Listo, ya. Ya. Ah, ok, perfecto. Entonces, a lo que estaba diciendo es que el if, ¿verdad? Va a la par del if, el verbo va en presente. Entonces, en este caso ponemos if y el verbo que nos dieron es study. Entonces queda exactamente igual, study, ¿verdad? Y al otro lado vamos a escribir el will y el verbo queda igual, pass. Aquí es un toque más fácil porque aquí casi que el verbo queda exactamente igual, ¿verdad? Lo único que va a ser diferente es que cuando venga, por ejemplo, he, she o it, a la par del if, tenemos que aplicar las reglas de la S. Esos tú que vienen acá entre paréntesis, esos tú no es porque el verbo está en infinitivo, no es que tenemos que utilizarlos, nada más los ignoramos, lo dejamos ahí. Veamos el número 2, dice el sol, dice if the sun. El sol es una cosa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una cosa, ¿qué le pasa al verbo, chiquillos? Creo que ¿Le ahí se le agrega agrega eso o no? una S. Sí, exacto, exacto. Para las que estuvieron en la clase del sábado, ese fue el tema que nosotros vimos, del presente simple. Le agregamos una S al verbo. Entonces, a la par del if, ¿verdad? Solo los que están a la par del if. Entonces, aquí sería, aquí shines, dice, if the sun shines, we, entonces sería will, y después me dan el verbo walk, ¿verdad? Entonces escribimos el verbo walk. If the sun shines, we will walk, ¿verdad? O sea, el verbo queda igual. En A3 igual, ve que viene aquí, he. Entonces, ¿cómo nos quedaría el verbo? Esta es una de las reglas ortográficas del presente simple. Recuerde que haves no existe, o sea, haves con una S no existe. Tenemos que escribir has. If he has a temperature, he, ¿verdad? Recuerden que al otro lado ya tenemos que poner el will. Entonces ahí el verbo no le pasa nada. Entonces sería he will see, ¿verdad? ¿Me van entendiendo más o menos o no me van entendiendo? Profe, entonces después cuando se pone el will, entonces al verbo nunca se le hace ningún cambio, aunque tenga he. Exacto, no. Porque con will, ya el will él no sufre ningún cambio con will. El verbo queda exactamente igual. Ahí no, aquí no cambian. Solo cambian con el presente, no con el futuro, en este caso, que es el will. Yep. Ahí se las estaba pasando en el grupo como esta práctica. Chiquillos, igual les voy a pasar esta otra partecita para que ustedes la hagan, ¿verdad? Ok, ahí se las pasé al grupo. Profe, Sí, es que no entendí esa parte del have y el has. O sea, cuando viene have, cambiaría a has,
pero en el will queda no, no. Igual. Digamos, recuerden, bueno, Stephanie es la que me está hablando, ¿verdad? Sí, profe. Ujú. Ok, bueno, Stephanie, esta es una regla del presente simple. Entonces, recuérdese que en el presente simple, cuando el verbo have es este, era el verbo tener. Pero cuando usted utiliza she, he o it, el verbo tener, para decir ella tiene, vas a escribir has. Si yo a usted le doy we, you, they y I, utilizas have. ¿Ok? Pero para she, he o it utilizas has. Esta siempre la va a utilizar en este tema del primer condicional si está un if de primero. O sea, si está a la par del if. Al otro lado no, porque al otro lado solo usted va a poner la palabra will y el verbo queda en su forma original. ¿Okay? No importa que esté un she o un you o un we o quien sea, porque lo que hay es nada más agregar el will, ¿verdad? ¿Me entendió ahí? Sí, profe, se me había olvidado que have se utilizaba con eso, y que have con has con nosotros, pero ya lo apunté, gracias. Ajá, ok. Listo. Entonces, le va, entonces ahí más o menos es como quedan, ¿verdad? Entonces, bueno, esos estaban ahí en los que estábamos viendo. Ese es el primer tema. Ese no es tan difícil. Lo que tienen que recordarse es esto, ¿verdad? Igual ahí les voy a pasar un resumencillo, un video que tengo de ese temilla para que ustedes más o menos lo vean. Después de esto sigue como vocabulario. Esos son como verbos, ¿verdad? Igual ustedes van a tener la lista de verbos que se las tengo que pasar. ¿Ves? Vienen vocabulario acerca como de colegios y carreras y demás. Ese es como si les sale un texto. Nos aparece el pasado simple. El pasado simple ya igual nosotros lo habíamos visto, que es donde utilizamos el did, ¿verdad? El auxiliar did y los verbos de la segunda columna. Ok. Igual voy a, aquí, simple past tense. Ya les enseñé. Profe, en este examen, ¿desde qué unidad nos entra, perdón? Las 5 y las 6. Muchas gracias. Este resumen, chiquillos, yo se los había pasado a ustedes como para el primero o el segundo examen. Igual ahora se los vuelvo a pasar porque nos vuelve a entrar el pasado simple. Recuerden que el pasado simple, nosotros para el pasado simple vamos a utilizar la segunda columna de la lista de verbos, ¿verdad? La segunda columna, pero solo para las oraciones positivas, no para las negativas ni para las preguntas, solo para las positivas. Recordemos que una oración positiva se iba a componer por el sujeto, verbo en pasado y complemento, ¿verdad? Por ejemplo, she played tennis, ella jugó tenis. O they ate pizza, ellos comieron pizza. ¿Ves? Aquí el verbo siempre va a ir en la segunda columna. Siempre. Porque, ay Dios, se me movió esto. Siempre va a ir en la segunda columna cuando sea en oraciones positivas, ¿verdad?
María trabajara work in Alajuela. Las negativas, bueno, así es como más o menos nos va a ir apareciendo en el examen, ¿verdad? Si fueron completas. Las negativas van a utilizar todo el mundo, va a utilizar el mismo auxiliar negativo, que el auxiliar negativo para todos era el didn't, ¿verdad? El did not o el didn't. Ese es el auxiliar que nosotros vamos a utilizar para el pasado, ¿verdad? Con cualquier persona, no importa si es ella o es él, lo que sea. Toda oración negativa va a llevar el sujeto, auxiliar negativo, verbo en presente y el, ok, vea lo que dice acá, chiquillos, verbo en presente, ¿verdad? Como les dije, solo para las cosas positivas, ya sea para una respuesta o para una oración positiva, vamos a escribir el verbo en pasado. Para lo negativo y las preguntas, el verbo va en presente, o sea, la primera columna. Dice, she didn't play tennis. Ella no jugó tenis. Aquí, aunque yo escriba el verbo en presente, como ahí está el auxiliar negativo, yo ya entiendo que la oración es del pasado, porque está el did not. ¿Me entendieron esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ahí, ¿verdad? Tenemos que ir recordándonos en eso. Entonces, por ejemplo, Fernanda didn't understand the topic. Fernanda no entendió el tema. El verbo va en presente y el auxiliar en pasado. Cuando es una pregunta es exactamente igual, nada más que utilizamos el verbo en, el auxiliar positivo, en este caso que es el did. Después el sujeto, verbo en presente también y el complemento. ¿Verdad? Por ejemplo, did she play tennis? ¿Jugó ella tenis? El auxiliar de primero, sujeto, verbo y complemento. Si vamos, ok, chiquillos, para esto es más fácil, yo siempre les digo, es más fácil hacer las respuestas negativas, porque en las negativas nada más agregamos el auxiliar. Por ejemplo, vea, ella no jugó ella tenis. Si digo que no, nada más pongo el auxiliar negativo, didn't. En cambio, si yo digo que sí, el verbo tengo que hacerle el cambio, o sea, el verbo tengo que cambiarlo a pasado, ¿verdad? No, ella no jugó tenis, sí, ella jugó tenis. Did they eat pizza? ¿Comieron ellos pizza? Sí, ellos comieron, ¿ves? El verbo se puso en pasado, pero si la hago negativo es no, ellos no comieron pizza. Solo ponemos el auxiliar negativo. Y el verbo se queda en la misma forma de como me lo dieron en la pregunta. Ok. Entonces, ¿ves? Ok, aquí. También nos sale, bueno, este es con el verbo to be. Recordemos, bueno, este es el que le estaba explicando era este, ¿verdad? Lo del didn't y el did, este. También le sale el verb to be in past. Verb to be in past. Este es muy fácil, chiquillos, porque de ahí eso ustedes lo ven desde séptimo. Supongo que ya se lo saben, que es el was y el were, pero en pasado. Perdón, el is y el are, pero en pasado. ¿Verdad? Entonces, igual les paso el resumencillo por si no se lo saben. El verbo to be, que es was o were, quienes trabajan con was. I, she, he o it. Y con were, you, we o they. ¿Verdad? Aquí vamos a utilizar el verbo, igual, nada más, el único verbo que vamos a utilizar es el verbo to be. Entonces, por ejemplo, María estuvo en la casa ayer. María was in my house yesterday. I was in Texas. We were in the bank. Nosotros estuvimos en el banco. ¿Verdad? Solo es poner ese mismo verbo.
el verbo to be. Ok. Después las negativas es igual, nada más que le ponemos un not al verbo. ¿Verdad? Por ejemplo, no, podemos decir were not o weren't o was not o wasn't. Cualquiera de las dos nos funciona perfecto. Ok. Entonces ahí más o menos. Vamos a verlo ahí, ¿verdad? Y cuando es preguntas, el verbo to be también va de primero. Va el verbo to be, después el pronombre y el resto del complemento. Aquí lo vamos viendo, entonces en el libro va acá. Vamos a ver, bueno, aquí están, ¿verdad? Es como el mismo resumencito. Les voy a postear ahí, pero yo ahora les paso el resumen. Es que aquí solo viene eso, porque se supone que como esos son temas que se dan desde séptimo, noveno y así, ustedes ya se lo saben, entonces no está como que muy, no tienen como que mucha explicación. Y ahora les paso los resúmenes. Después de esto viene un tema de textos.